Amigos, muy buenas tardes, amigos de Presión Total. Estamos transmitiendo aquí a través de Esfera Noticias. Hoy Jorge Tinajero tuvo unos asuntos que atender, pero nos quedamos aquí hoy en este jueves 11 de abril con un invitado muy especial, Cuauhtémoc Velasco. Como están viendo, este título atrás a nuestras espaldas, Línea 12, muy polémico, pues desde unos días antes de que se inaugurara. Y en este libro, que se publicó hace 5 años, Cuauhtémoc. Se gestó hace 5 años, se publicó hace 4. Y es actual. Sí, porque es una relectura de uno del que se publicó en 2015, pero además se le agrega un capítulo actualizando la problemática actual del metro y señalando pues problemas que se enlazan con los que ya se presentaron en 2013 y 2014. En ese entonces hubo unos problemas de mantenimiento que de ahí dieron pauta a muchas otras cosas. ¿Esos problemas fueron realmente de una manera natural o fueron hechos deliberadamente? A mí me tocó ser parte de la comisión de investigación de la Línea 12 siendo diputado local y consecuentemente involucrarme en toda la problemática para entender y buscar esclarecer qué es lo que había ocurrido. Y el problema que se presentó en 2013 fue precisamente que no se le dio el mantenimiento adecuado a la línea 12. Y esto se hizo, pues, de acuerdo con todos los testimonios, toda la información que yo presento en el libro, en forma deliberada. Me explico. Los trenes de rueda metálica tienen un problema natural por la fricción de la rueda metálica con el riel, Sí. que se llama desgaste ondulatorio. Es metal con metal. Metal con metal, digo, Sí. hay una fricción, ¿no? Entonces, desde el 2012, que se hicieron las pruebas de la línea, se mostró este desgaste ondulatorio y se hicieron las correcciones del caso. Pero una vez que la línea comenzó a operar ya recibida por el entonces director Joel Ortega, y que había la responsabilidad de parte del consorcio constructor de proceder a su mantenimiento, no se le permitió, por ejemplo, el acceso durante 4 meses para que diera el mantenimiento. Digo, en el libro vienen los testimonios de todo esto que estoy hablando. Y después de eso, esto ocurrió entre mayo, junio, julio, agosto aproximadamente, y luego de eso el mantenimiento que se tenía que dar se prolongó 2-3 meses, porque nada más el consorcio tenía la responsabilidad de que fuera 1 año. Y al momento de que terminó su compromiso, Joel, de manera económica, cuando hablo de Joel, hablo del entonces director del metro, les digo, no, pues ustedes sigan ahí con el mantenimiento, yo les voy a dar algún equipo para que lo hagan. No se firmó ningún contrato ni se hizo un compromiso formal. Obviamente no se acordó ningún pago. Entonces el consorcio, de manera económica, lo siguió haciendo. Pero obviamente en esas condiciones llevarlo a cabo era muy problemático y le dijeron, oye Joel, pues por favor, digo, esta situación no puede continuar. Nosotros ya hicimos lo que podíamos hacer.
pero hace falta pues que haya una instancia que se encargue de hacerlo completamente, y ya esa responsabilidad a nosotros no nos compete. Bueno, la cuestión es que así se quedaron las cosas, y esto a finales del mes de febrero, ellos le dijeron, pues nosotros nos vamos. Y curiosamente, unos días después, el director del metro le mandó una carta al contralor del gobierno de la ciudad diciendo que la situación del metro había llegado a un punto crítico. Este punto es importante porque unos meses antes, en su informe de funciones, Paul Ortega había alabado el estatus de esa línea, que estaba maravillosamente, que era uno de los más grandes orgullos de esta ciudad. Y en solo 3-4 meses cambia completamente el panorama, da un giro de 180 grados. Para ubicarlo en tiempos y en circunstancias, en octubre de 2013, Paul Ortega fue a la asamblea, tuvo una comparecencia con motivo del informe de gobierno. Y él nos dijo que la línea 12 era un ejemplo de fiabilidad. La fiabilidad se mide por el número de kilómetros que un tren circula sin ninguna falla, y que la línea 12 era un modelo a seguir por todo el metro en la Ciudad de México. Una línea confiable, eficiente, bien construida, con instalaciones modernas, con todos los servicios, en fin. Se prodigó en elogios hacia la línea 12, y eso viene obviamente consignado en el libro. Y ya para entonces, bueno, pues la situación era una situación pues difícil. No sé si en ese momento ya había llegado a un punto crítico, pero sí era ya una situación difícil, y entonces él manejó las cosas como si estuvieran muy bien. Y no se puso de acuerdo, como decía, con el consorcio constructor. Nosotros, posteriormente, en otra reunión que tuvimos cuando se constituyó la comisión de investigación, nos dijo que el consorcio había ido reduciendo el nivel de mantenimiento que debía de darse a la línea, un poco diciendo la responsabilidad fue del consorcio. Sí, nada más que de acuerdo con las normas establecidas, con los contratos que se hicieron, el director del metro tenía la responsabilidad de vigilar el cumplimiento estricto de las condiciones en que operaba la línea 12, y en particular el cumplimiento del contrato del consorcio constructor, en el sentido de que él se hacía responsable del mantenimiento. O sea, hubo una manipulación, siguiendo el sentido de la pregunta que me hacía, evidente, ¿no?, que fue ocasionando un problema creciente, porque este desgaste ondulatorio va generando reacciones o acciones en cadena, sobre todo si se completan con otras medidas, porque en este transcurso se bajó la velocidad de los convoys a 40, y eso es muy dañino, y obviamente eso reforzó el desgaste ondulatorio, y al paso del tiempo se fue transmitiendo, bueno, a todos los materiales e instalaciones del metro, lo que tiene que ver con balastro, con vías, con tornillos, en fin. Un error que lleva a otro error. O un error deliberado que lleva a otro error creciente. Ese es el punto. Si tenemos que decirlo con toda nitidez. Esto fue con la intención de bloquear o beneficiar a alguien, porque estamos hablando de tiempos que venían campañas políticas. No sé si estuvo directamente vinculado a acciones político-electorales. Estamos hablando de 2013, 2014 también, y las elecciones venían en 2015. No sé si la intención hubiera sido llegar al 2015 en esas circunstancias. No, yo creo que tuvo otras motivaciones, ¿no?
Fue algo, no sé, por ejemplo, si Joel haya considerado que era la oportunidad de tomar alguna represalia por lo que le pasó cuando él era secretario de Seguridad Pública y se presentó el problema del Divine, esta discoteca donde hubo varios jóvenes que fueron apachurrados, ¿no? Y que murieron, y que obviamente generó a final de cuentas el despido de Joel. Digo, Sí. puede ser que haya sido eso. No tengo los elementos para poder decirlo y afirmarlo categóricamente. Lo que sí tengo los elementos es para mostrar y demostrar, como lo hago en el libro, de que hubo toda una manipulación con el asunto del mantenimiento que se debería dar por el desgaste ondulatorio para que la línea se fuera deteriorando y que a final de cuentas tuviera que haber un cierre parcial. Un mantenimiento diferente a todas las líneas del metro que tenemos en esta ciudad, porque estamos por cumplir 50 años del metro de la Ciudad de México. Y vemos que las primeras dos líneas, fuera del desgaste natural de tantos años, siguen funcionando perfectamente. Sí, sin mayor problema, y hay alguna que tiene también ruedas metálicas, ¿no? Sí. No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué estas se presentan o al menos nos enteramos de tantas fallas que hay? Bueno, yo creo que el problema del desgaste ondulatorio es más significativo en esta línea y considero que requiere de un mayor mantenimiento, de más atención, de más cuidado, que no se hizo. Y no se hizo, como lo demuestro, en forma deliberada. Y obviamente al paso del tiempo, con este descuido o con esta intención, pues se fueron complicando las cosas, ¿no? Hasta que realmente llegó la línea 12, particularmente la parte alta, que va de Atlalilco a Tláhuac, a una situación bastante crítica. Bueno, pues hay testimonio en todos los periódicos de aquellos días, porque se filtraba información a los medios, ¿no? Y entonces sí, pues uno veía las fotos, ¿no? Los problemas con el desgaste de las vías, cómo también las ruedas metálicas habían sufrido un deterioro, cómo el balasto estaba en malas condiciones, los aparatos de vía, en fin, todos aquellos componentes de un sistema de transporte de esta naturaleza que son complejos, ¿no? Ese falta de mantenimiento o mantenimientos inadecuados se lo dejan como una pelota caliente a la actual administración. Bueno, estamos hablando de dos tiempos distintos. Sí. ¿Sí? Porque en el caso de la línea 12, bueno, pues finalmente el gobierno de la ciudad asumió su rehabilitación y quedó totalmente lista en 2014 y ya comenzó a operar de nuevo, sin mayores dificultades, sin mayores problemas. Pero, ironías de la vida. Resulta que en el último año, particularmente de la administración pasada, se descuidó otra vez el mantenimiento, pero ya no de la línea 12, se descuidó el mantenimiento de todo el metro. Y si nosotros revisamos las cifras de las interrupciones en 2018, nos daremos cuenta que el número de retrasos de 4 minutos pasaron de 13,000 a 28,000, o sea, más del doble. Y esto significa que si vemos lo que representa en minutos, se pasó de 55,000 minutos en 2013 a 113,000 minutos en 2018, lo que significa que si lo medimos en horas, se perdieron 823 horas en 2013 y para 2018
fueron 1.889 horas. Ahora, y estoy hablando nada más de lo que representa el retraso de 4 minutos. Pero si nosotros consideramos que este tipo de retrasos no son los únicos, porque hay de 2 minutos, hay de 3 minutos, hay de 5 minutos, hay de más tiempo. Bueno, pues, acabamos de ver antier una demora en la línea 9 de 2 horas. Y Entonces, ya está dando el gobierno de la Ciudad de México justificantes por el retraso, para que pueda usted llegar a su trabajo. Mira, vengo en el metro atorado. Lo que ya no es una novedad, pero sí atenuante para tener problemas en el trabajo. Claro, pero entonces, no solamente hay retrasos que duran 4 minutos, sino los otros que he mencionado. Los de 4 minutos representan el 53%, o sea, aproximadamente la mitad de los retrasos, considerando el total de los minutos que se retrasa el metro. Si consideramos que es más o menos la mitad, entonces ya no serían 113,000 minutos los que se pierden en el metro por los diferentes motivos y por los diferentes tiempos, y aumentaría pues a 220,000 minutos, una cosa por el estilo. O sea, es algo que realmente es muy delicado y es muy grave, y consecuentemente esto afecta la fiabilidad del metro. Es decir, pues estas interrupciones provocan que tengan que hacerse reparaciones constantemente a los trenes, y consecuentemente que esta fiabilidad haya descendido en forma muy significativa, originando el caudal de fallas que hemos visto el mes de noviembre a la fecha. Hay una tradición en el sistema de transporte eléctrico que traían trenes y trolebuses, se importaban y no había refacciones. Entonces ellos tenían como costumbre ir desarmando los carros para sacar refacciones para otros vehículos, y se iba reduciendo. En el metro están haciendo esto también. Sí, claro. Y eso se ha venido haciendo. Inclusive, una de las demandas que había por allá por el 2013, 2014, de parte del sindicato, era que se les permitiera que ellos pudieran rehabilitar los trenes. Y una de las cosas que se comenzó a hacer fue permitirle al sindicato desde 2014 que procediera a hacer eso. Y fue parte de los compromisos que se asumieron cuando se aumentó el precio del boleto del metro. Sin embargo, hasta la fecha, pues hay una buena cantidad de trenes que no han sido reparados. Tengo entendido que hay aproximadamente 105 trenes, ¿no?, que todavía requieren de reparación. 105 trenes, es el completo con los 9 vagones. Sí, obviamente. Bueno, perdón, son los, cuando hablo de trenes, no es el vagón, son las unidades. Las unidades, ajá. ¿Sí? Y obviamente esto, si no se le asignan los recursos suficientes al mantenimiento, pues no se puede avanzar lo necesario, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, acaban de hacer una reducción de, creo, 1.500 millones al mantenimiento. Sí, bueno, nosotros nos hemos propuesto, agregándole un capítulo a este libro, pues dar una voz de alerta, porque el metro está viviendo en este momento una situación, a nuestro juicio, crítica, y obviamente que requiere de más recursos para poder atender esta problemática. Sin embargo, para el presupuesto de 2019, en vez de aumentarle el presupuesto, se le redujeron 1.500 millones de pesos. Entonces, pues definitivamente esto no puede ser. Una de las cosas que nosotros estamos demandando es que haya más presupuesto para el metro, y que también se modifique la política que se ha seguido de no darle prioridad al metro en todo lo que tiene que ver con la movilidad en la Ciudad de México.
pareciera ser que el segmento de personas, el segmento social que viaja en el metro, pues no es prioritario para la Ciudad de México, se destinan recursos para otras obras, ¿no? Sí, definitivamente. Y queremos llamar la atención sobre este particular, ¿no? Esa es otra de las propuestas, pero también del sentido y de la razón de ser, de haber agregado este capítulo, ¿no? Y expuesto toda esta problemática, porque pues, no se trata nada más de dar cifras y decir hay una situación delicada, no, se trata de decir esto es un problema serio Y hay un respaldo. y reclama de respaldo y de atención. Estamos charlando con Cuauhtémoc Velasco, una amplia experiencia como funcionario público, asambleísta constituyente de la Ciudad de México. Y por eso es importante este libro que presenta, porque viene con datos, con cifras muy exactas, muy reales. William Clinton le decía a uno de sus asesores un momento, es la economía. Y la economía... Es la economía estúpidos. Estúpidos, sí. Winston Churchill decía, la economía es algo muy delicado como para dejarlo en manos de los economistas. Y parece que esa es la gran tragedia, ¿no? Nos han gobernado economistas de mucho tiempo para acá. Y nos vamos principalmente a los números. Si hubo un aumento, un incremento en la tarifa del metro de 2 pesos para mejorar la situación de las líneas, ¿dónde quedaron esos 2 pesos de diferencia? ¿Cuántos viajes hace diario el metro? No, pues la cifra específica no es de dominio público, ¿no? Ajá. Es una cifra muy cuantiosa, digo. Y estamos hablando de millones de pesos diarios por esos 2 pesos únicamente. Pero sí se hicieron 11 compromisos, se constituyó un fideicomiso y estos compromisos no han sido atendidos suficientemente. Por ejemplo, en las líneas 1, 2 y 3 hay que cambiar el cableado, porque si hay alguna falla como las que han ocurrido, particularmente esta en el mes de noviembre, en 3 fechas del mes de noviembre, se afectan otros cables que tienen que ver con la transmisión y tienen que ver con la conducción del metro. Y eso origina pues, consecuencias muy amplias. Pero este cableado requiere nada más la friolera de 1.200 millones de pesos. Entonces, con esto se aprecia pues, que se requiere mucho dinero. Yo tengo la impresión de que los cálculos que se hicieron cuando se aumentó la tarifa no estuvieron bien hechos, pero también me parece que no ha habido la suficiente supervisión sobre cómo se utiliza esa bolsa en ese fideicomiso. Me han dicho que, bueno, que de repente se han atendido otras tareas que no tienen que ver directamente con los compromisos ahí establecidos. Y creo que es una de las cosas que sería muy importante por revisar, auditar y esclarecer si realmente ese dinero se ha utilizado exclusivamente para atender los compromisos, los 11 compromisos que se contrajeron, o se han destinado para otras tareas, porque ahí están pendientes compra de trenes, están pendientes reparaciones de los trenes, están pendientes situaciones como el cableado, la modernización de estaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí me parece que hace falta una revisión sobre ese particular, y bueno, yo creo que va a ser una de las cosas que nosotros demandemos ahora que llevemos a cabo otras acciones más allá de la presentación del libro. Después de la presentación del libro, ¿qué sigue, Cuauhtémoc? Bueno, pues yo creo que esta voz de alerta debe de ampliarse, ¿no? Hemos tenido fundamentalmente ahorita entrevistas. Ayer estuvimos con el club Primera Plana. El día jueves estuvimos con Vladimir Galeana. Hoy tengo más tarde otra entrevista, mañana tengo 2. Hemos estado en el primer paso, ¿sí? El primer paso ha sido pues, difundir el libro, lo que contiene. Y luego vamos a emprender algunas acciones concretas. Por ejemplo, en los diálogos que hemos sostenido en las presentaciones,
se ha puesto en evidencia que los usuarios en el metro no tienen voz. En otros países se les permite a los usuarios opinar. Hay una especie de derechos humanos de usuarios, ¿no? En algunos países, tengo entendido. Sí, entonces... Y aquí no. Aquí no. Entonces yo creo que es importante, pues no sé, abrir una especie de portal, alguna cosa por el estilo, en el cual se puedan, los usuarios puedan dar sus opiniones y sus quejas y también sus demandas y sus exigencias. Entonces es una de las cosas que pretendemos atender. Pero también hay que tocar algunas puertas y nos parece importante, por ejemplo, pues acercarnos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional para decirles, oigan, aquí hay un problema serio, y este problema serio puede violar derechos humanos de los usuarios, entonces se requiere que haya un pronunciamiento sobre ustedes. O es importante acercarse a la Contraloría de la Ciudad de México y decirles, señores, pues hay que revisar las cuentas del metro y ver cómo se ha manejado este fideicomiso y si realmente el dinero que se aporta, el incremento de la tarifa del metro, está siendo bien utilizado y en forma óptima. Que deje de funcionar como caja chica, podemos decir. Que deje de funcionar como caja chica, ¿no? Muy bien. Y este caos, decía alguien que la realidad es deprimente. No podemos hablar de cuentas alegres cuando la realidad nos marca otra cosa. Una paralización del metro nos lleva a un caos en la economía de la ciudad. Si cuando se cierra una línea crea un caos tremendo, ¿verdad? Todo el metro. Pues recordemos nada más todos los problemas para los usuarios con el cierre parcial de la línea 12, ¿no? Y Sí. cómo se originó un problemón que intentó resolverse o se buscó resolver con el transporte público, ¿no? Con camiones. Y eso fue un cierre parcial de una línea. Yo no me quiero imaginar el problemón que se generaría, ¿no? En toda la Ciudad de México si es que hubiera una... En tal caso estamos hablando de un sindicato aliado, amigo, que nunca nos ha llegado al extremo de hacer un paro o cerrar el servicio. Sí, no digo... Hay conciencia de parte del sindicato. El sindicato es un sindicato que ha sido amigable con las administraciones, aunque en algunos casos Fernando Espino pues sí ha tenido pleitos con el director, ¿no? En turno o con el jefe de gobierno en turno, ¿no? Y ha habido ahí una serie de estiras y aflojes. Yo me acuerdo que yo compartí con Espino la diputación y él formó parte de esta comisión de investigación. Y desde antes Espino venía diciendo que al sindicato no se le tomaba lo suficientemente en cuenta para que con todos los trabajadores y su experiencia acumulada pudieran contribuir a la solución de los problemas del metro y en particular a los problemas de mantenimiento. Es algo muy importante porque muchas veces las soluciones se toman desde la cúpula, sin esta experiencia necesaria. Y por otras motivaciones, ¿no? Porque pues yo me acuerdo que en los tiempos de COVID, pues más bien se pensaba que era bueno hacer contratos con empresas, con grandes empresas, ¿no? Contratos millonarios, no sé por qué, pero esa era la preferencia. Y entonces Fernando decía, no, aquí están los compañeros sindicalizados, estamos listos para poder entrar y contribuir con nuestro conocimiento a la solución de este tipo de problemas que padece el metro. Sí, porque muchas veces contratan empresas que no tienen esa experiencia, ¿verdad? O la tienen, pero la cobran cara. Para decirlo, los conocimientos, ¿no? Cuestan. No es lo que con mayor el precisión. tiempo que utilizamos, sino lo que hemos aprendido y lo que vamos a aplicar. ¿Algo más que quieras agregar, Cuauhtémoc? Bueno, pues yo creo que es muy importante, y así lo hemos dicho en las diferentes entrevistas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, pues que se tome conciencia de esta problemática, ¿no? Porque la directora del metro, que está haciendo un buen esfuerzo, Florencia Serranía, dijo en una conferencia de prensa que dio, si mal no recuerdo, a principios de marzo,
que ella había recibido el metro en condiciones deplorables, Ujú. así lo calificó, y además que había encontrado una gran corrupción por contratos que no se justificaban, por contratos que no habían sido hechos con el rigor necesario, y que había realmente en el metro una corrupción que era preocupante. Ella calificó esto de que había habido en la anterior administración omisión y rapiña, así lo calificó Así textualmente. y de directa fue. Y subrayó que el mantenimiento del metro había sido completamente descuidado y que había una situación deplorable. Entonces, pues cuando un funcionario de esta envergadura hace señalamientos de esta naturaleza, pues yo creo que sería para que se le tomara en cuenta, para que hubiera... Es una voz de alerta y no fue tomada en cuenta. Pues yo no he visto, ¿no?, realmente que haya habido alguna reacción, ¿no? Yo no he visto que al metro se le haya asignado más presupuesto, No, al contrario. o que el Congreso de la Ciudad, antes Asamblea Legislativa, haya dicho, ¡hey! Pues esto no puede ser, ¿no? Porque están involucrados aquí millones de personas que son los usuarios del metro todos los días, y no he visto que haya ninguna reacción. Entonces, nosotros, bueno, pues queremos insistir, hasta que haya algún resultado y la mirada de los funcionarios federales y del gobierno de la ciudad pues se voltee hasta esa problemática y se le dé el apoyo necesario. Pues amigos, saquen ustedes sus conclusiones. Este libro, ¿dónde lo podemos adquirir, Cuauhtémoc? Mira, estamos ahorita instalando unas oficinas en la Colonia del Gas, en la calle 5, número 1442, y ahí, bueno, pues va a ser posible poner a disposición de quien tenga interés los libros. Ahorita por lo pronto, bueno, pues si nos hacen el favor de llamarnos por teléfono y decirnos, bueno, pues tengo interés en adquirir algunos libros, con mucho gusto los atendemos. Yo les puedo dar mi teléfono. Por favor. 55 77 92 45 31. 55 77 92 45 31. Pues amigos, busquen ustedes este libro y saquen ustedes conclusiones. No podemos arriesgarnos a que estalle esa cajita de Pandora que es el mantenimiento del metro. Cuauhtémoc Velasco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar trabajando en favor de la ciudadanía, en algo que no se ve. Y otro día vamos a hablar de las otras redes, las redes eléctricas, el drenaje profundo. ¿Qué es lo que no se ve? El mantenimiento. Si no le damos mantenimiento a nuestro coche, no vamos a una revisión preventiva al médico, imagínense a grandes niveles cuando no se le hace el tratamiento adecuado al mantenimiento del metro de la Ciudad de México, a la red eléctrica de la Ciudad de México, al sistema de drenaje profundo, al sistema de agua potable. El sistema de agua potable, y ahora estamos viendo de fugas impresionante. Las cámaras de la Ciudad de México, que más del 40% no funcionan. No funcionan, no, nada más son decorativas, ahí están. Así es. Para ahuyentar a los ladrones, que por cierto no se ahuyentan, ¿no? No, al contrario, sonríen. No se espantan con el petate del muerto. Señores, este fue Expresión Total de Jorge Tinajero, su servidor y amigo Don Gabo. Nos vemos la próxima vez. No sin antes invitarlos este viernes y sábado a escuchar el romanticismo de ya no quiero abrir el telefonito, de Julián Jaramillo. La leyenda continúa. Julián Jaramillo, hijo de Julio Jaramillo, se está presentando viernes y sábados a partir de las 2:30 de la tarde en el Puerto Don Roque. Busquen ahí en la página de Julio Jaramillo
Viernes y sábados a partir de las 2:30 de la tarde en el Puerto Don Roque, Julián Jaramillo con su trío Guayaquil. Por mi parte es todo, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.